Muy buenas tardes. El tema a tratar en este video es la fase 2, evidencia de auditoría, y somos el grupo 101, que está conformado por Germán Pesucrea Clarín, Angélica Yaciben Agudelo Campos, Darwin Stuart, Yavina P. Vélez, Miller Santiago Galindo Benavides y mi persona Ingrid Vanessa Daza Alfonso. ¿Qué es la NIA 500? La NIA 500, evidencia de auditoría, auditoría establece las tres partes que son fundamentales. Primero, la responsabilidad del auditor del diseñar y aplicar el procedimiento de auditoría. Dos, los lineamientos para obtener evidencia suficiente adecuadas. Tres, los criterios para evaluar la calidad y cantidad de evidencias. Son propósitos principales es garantizar que la opinión de la auditoría esté fundamentada en pruebas confiables. ¿Qué es la evidencia de auditorías? Es la información utilizada por el auditor para llegar a conclusiones sobre las cuales basa su opinión. Puede incluir cinco puntos fundamentales. Primero, registro contables. Segundo, documento externo. Tercero, confirmaciones. Cuarto, observaciones físicas. Quinta, declaración de la administración. Características de las evidencias. Primero, suficiencia, cantidad de evidencia obtenidas, que el auditor debe recogerlos. Dos, adecuación, debe tener una adecuación de los documentos, calidad de la evidencia, relevancia y confiabilidad. Procedimiento para obtener evidencias. Según las NIA 500, los principales procedimientos son inspecciones, observación, confirmación externa, recálculo, reejecución, procedimientos analíticos, indagación, confiabilidad de la evidencia. Esos son los elementos, las características de la NIA 500 que tiene que ver con todo el proceso. Tipos de evidencia auditoría. La evidencia auditoría es la información que el auditor recopila para poder emitir una opinión sobre los estados financieros. Para que sea válida, debe ser suficiente cantidad, necesaria y adecuada, calidad y confiabilidad. Principales tipos. Primero, física. Se obtiene mediante la observación directa como el conteo de inventarios o la inspección de activos. Segundo, documental. Proviene de facturas, contratos, estados financieros y otros soportes escritos o digitales. Tercero, testimonial. Se obtiene a través de entrevistas o declaraciones de la administración y empleados. Cuarto, analítica. Surge del análisis de datos financieros, comparaciones y variaciones importantes. NIA 501, evidencia de auditoría en áreas específicas, establece los procedimientos que debe aplicar el auditor para obtener evidencia suficiente y adecuada en algunas áreas específicas de los estados financieros. Enfoque principal. Primero, inventarios. El auditor debe asistir al conteo físico cuando sea relevante y evaluar los procedimientos aplicados por la empresa. Segundo, litigios y reclamaciones. Debe investigar posibles procesos legales que puedan afectar la situación financiera. Tercero, información por segmentos. Verifica que la presentación y revelación sea adecuada según la normatividad contable. De esta manera, la NIA 5 contribuye a los procesos de auditoría que sean más transparentes. Características de evidencia de auditoría. Suficiencia. Se refiere a la cantidad de evidencia obtenida que depende del nivel de riesgo identificado, la importancia relativa en cuanto a materialidad, calidad de la evidencia obtenida, mayor riesgo, mayor cantidad de evidencia requerida. La adecuación hace referencia a la calidad de la evidencia determinada por la relevancia, relación directa con el objetivo de auditoría, confiabilidad, grado de credibilidad de la fuente, confiabilidad, que la evidencia es más confiable cuando proviene de fuentes externas o es obtenida directamente por el auditor o está documentada por escrito. La oportunidad se obtiene en el momento adecuado para que sea válida. Un ejemplo, verificar inventario al cierre del periodo. ¿Qué establece la NIA 505? La NIA 505 establece que el auditor debe utilizar confirmaciones externas para obtener evidencia de auditoría confiable. Este procedimiento consiste en solicitar información directamente a terceros independientes como bancos, clientes o proveedores con el fin de verificar saldos, transacciones o acuerdos. El objetivo de la NIA 505 es que el auditor obtenga evidencia suficiente adecuada mediante confirmaciones externas que le permita verificar la información presentada por la entidad y respaldar su opinión sobre los estados financieros. Su procedimiento va en 6 pasos, que es determinar la información al confirmar, diseñar la solicitud de confirmación, mantener el control del envío, recibir directamente la respuesta, evaluar la confiabilidad de la respuesta y aplicar procedimientos alternativos si no hay respuesta. La negativa de la administración.
es que si la administración no permite realizar confirmaciones externas, el auditor debe analizar las razones y aplicar procedimientos alternativos para evaluar si esta limitación afecta su opinión en el informe de auditoría. Resultados de confirmaciones. Puede ser confirmación correcta, que el tercero confirma la información; no respuesta, que no se recibe contestación; respuesta no confiable, que genera dudas sobre su autenticidad; o excepción, que existen diferentes con los registros de la empresa. Allí el auditor debe analizar estos resultados para determinar si la evidencia obtenida es suficiente o si necesita realizar procedimientos adicionales. Las confirmaciones negativas requieren respuesta cuando el tercero no está de acuerdo con la información enviada, ya que estas proporcionan menos evidencia, por lo que solo se utilizan cuando el riesgo de error es muy bajo y los controles internos de la empresa son adecuados. Por ejemplo, durante una auditoría, el auditor necesita verificar el saldo de cuentas por cobrar de una empresa. Para ello, envías cartas de confirmación a los clientes solicitando que confirmen el valor que deben. Un cliente responde que confirma un saldo de 5 millones al mismo registrado en la contabilidad. Esta respuesta sirve como evidencia de auditoría contable y es confiable, ya que proviene de una fuente externa. Ya si el valor es diferente, el auditor debe investigar la diferencia. 510 se aplica cuando un auditor realiza una auditoría por primera vez en una empresa. Su objetivo principal es verificar que los saldos de apertura sean correctos y reflejen adecuadamente la situación financiera del periodo anterior. Para ello, el auditor debe revisar documentos contables, comparar registros anteriores y analizar si las políticas contables se han aplicado de forma consistente. Además, esta norma exige que cualquier cambio en dichas políticas sea revelado de manera clara para que los usuarios de la información financiera puedan comprender su impacto. Por otra parte, la NIA 520 establece el uso de procedimientos analíticos en auditoría. Estos procedimientos permiten al auditor evaluar la información financiera mediante el análisis de tendencias, la comparación de ratios financieros y la verificación de la razonabilidad de las cifras presentadas. Esto ayuda a identificar riesgos, detectar inconsistencias y obtener una visión más completa del desempeño económico de la entidad. En conclusión, la NIA 510 garantiza que la auditoría inicie correctamente mediante la validación de los saldos iniciales, mientras que la NIA 520 fortalece el análisis profesional del auditor. Ambas normas contribuyen a mejorar la confiabilidad, eficiencia y calidad del proceso de auditoría financiera. 540. La 530 se refiere al muestreo de la auditoría. El objetivo es proporcionar una base razonable para que el auditor extraiga conclusiones sobre una aplicación, sobre una población a partir de una muestra. El alcance se aplica cuando el auditor decide utilizar muestreo para obtener evidencia de la auditoría. La definición se define muestras de auditoría como la aplicación de procedimientos a menos del 100% de los elementos de una población. Riesgos en el muestreo. La posibilidad de que la conclusión basada en la muestra difiera de que si la obtendría examinando toda la población. 4. Tipos de muestreo: estadísticos y no estadísticos. El estadístico es la selección aleatoria con teorías de probabilidad para evaluar resultados. No estadístico está basado en el juicio profesional. Etapas: está el diseño de la muestra, la selección de la muestra, aplicación de procedimientos y evaluación de los resultados. Factores clave que tenemos que tener en cuenta es el tamaño de la muestra, naturaleza del procedimiento, nivel de riesgo aceptable. La normativa está adoptada en Colombia mediante el decreto 2420 de 2015. También tenemos la NIA 540. La auditoría de estimaciones contables. Hace referencia al objetivo es obtener evidencia suficiente y adecuada sobre si las estimaciones contables y revelaciones relacionadas son razonables. Aplica estimaciones como deterioro de activos, provisiones, valor razonable y vidas útiles. Las estimaciones implican incertidumbre significativa y juicio profesional. El auditor debe evaluar el riesgo de incorrección material asociados a estimaciones. Otro de los riesgos es la incertidumbre en supuestos futuros, sesgos de la administración, complejidad de los estados financieros y uso de expertos externos. Procedimientos: revisar el proceso de gerencia, desarrollar una estimación independiente, revisar eventos posteriores o evaluar la razonabilidad de las relaciones en notas. Importancia del escepticismo profesional frente a posibles sesgos de la administración. Requiere evaluar revelaciones adecuadas en los estados financieros. Entonces, muchas gracias.